Muy buenos días, el tema de hoy son los diligentes. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 21, verso 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Los diligentes. Encontramos que en el libro de Proverbios encontramos a la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, la revelación, de cómo debemos obrar, hablar y actuar para cada circunstancia, situación que usted y yo estemos pasando o tengamos que pasar. Por eso es tan importante que a diario usted y yo nos enfoquemos en leer el libro de Proverbios. Ese libro se debe leer antes de comenzar el día. Si su día comienza a las 6 de la mañana, debe levantarse 15, 20 minutos antes, orar y leer el capítulo que le corresponde. Cada capítulo debemos leer un capítulo a diario acorde a la fecha, el que nos corresponde leer a cada día. El que nos corresponde a usted y a mí el día de hoy es el capítulo 27. Cada día debemos leer un capítulo porque ahí es como Dios hablándonos, cómo debemos hablar, obrar y actuar para cada situación, circunstancia que se nos presente durante el día. Pero si no leemos los proverbios, actuamos como los necios, como dice la palabra, con necedades en nuestros propios conocimientos, en nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra voluntad. Y creemos que ahí está Dios, pero está en nuestra voluntad, está en nuestro conocimiento, está en nuestro orgullo, está en nuestras estrategias, pero no está Dios obrando. Es importante que podamos conocer y entender los designios, los misterios del Señor a la luz de las Escrituras en los proverbios. Ahí encontramos sabiduría, la sabiduría del Señor para cada situación que tengamos que afrontar o presentar. Por eso aquí dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mire que se basa en los pensamientos. ¿Cuáles son sus pensamientos? De frustración, de ansiedad, de derrota, de inseguridad, de temor, de opresión, de oposición, de barreras, de obstáculos, de inmoralidad, de pecado. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son los que alimenta usted a diario? ¿Será que los pensamientos que usted alimenta a diario son las frustraciones, los problemas, las deudas, el conflicto con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el jefe, con el compañero de trabajo, aún con los negocios, los proyectos? ¿Será que eso es lo que le alimenta a usted a diario? Por eso son los pensamientos del diligente, ciertamente tienden a la abundancia. Para que usted y yo seamos con esos pensamientos diligentes, debemos recurrir primeramente a la palabra. Por eso los invito a que en la madrugada usted y yo leamos el proverbio. Debemos leerlo, ojalá unas 2 o 3 veces, pero pedirle dirección al Espíritu Santo, el poder conocer y entender qué me quiere dar a conocer a través de la palabra, de estos pensamientos. Que esos pensamientos sean renovados con la sabiduría de la palabra de Dios. Por eso dice: mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Son esas personas que se basan en sus estrategias, en sus conocimientos para toda circunstancia, situación que se les presenta. Pero cuando ven el conflicto, el problema, la adversidad, echamos la culpa a otras personas. Pero es que si esta persona me hubiera ayudado, pero es que si me hubieran prestado ese dinero, pero es que si me hubieran puesto atención, pero es que cuántas veces le dije. Y siempre encontramos culpable y no miramos que a veces los culpables somos nosotros mismos por no poner atención a lo que el Señor nos habla a través de la palabra. Y precisamente porque cuando miramos la palabra, entonces miramos que lo que la circunstancia que le echamos la culpa. Por eso dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y es cuando usted y yo hacemos una buena planificación, la cual se combina con un trabajo diligente. Y en este encontramos una cosecha que viene con abundancia. Una cosecha en la cual veremos resultados positivos y resultados de éxito y de triunfo. Pero siempre y cuando usted y yo planifiquemos con diligencia cómo podemos obrar y actuar para esa situación. Y dice: mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Quienes se afanan, quienes se aceleran, quienes toman decisiones a la ligera y después ven el problema, el conflicto: este problema, esta deuda, no, ¿y por qué me metí en ese negocio? ¿Por qué me metí en ese proyecto? ¿Por qué me metí en esa relación? ¿Pero por qué me metí con esta persona? ¿Pero por qué me metí a hacer esto? Cuando sus decisiones son alocadamente, y dice que tienden a la pobreza, ya que él quiere evitar un trabajo. Y esta persona que se apresuran y hacen las cosas alocadamente y a la ligereza, es que quieren evitar el trabajo y encontrar atajos para poder llegar más rápido. Encontrarán el fracaso en lugar de la abundancia. Y su camino conduce seguramente a la pobreza, a la inseguridad, a la inestabilidad, al error, al fracaso, a la duda, al temor, a las inseguridades. ¿Pero por qué? Porque tomamos atajos, pero ni siquiera buscamos la dirección de lo que el Señor nos pide. Por eso todo el que se apresura
es el que se afana, el que se acelera, no toma primeramente cuidado en mirar cómo toma decisiones, cómo habla, cómo va tomando las decisiones para cada situación. Y es porque la persona diligente es la que se levanta contra todo letargo perezoso, contra todo letargo en el cual no toma las cosas a la ligera. Primera, solamente es una persona de avanzada, es una persona que se afana primeramente por buscar cómo obrar y actuar de acuerdo a lo que el Señor le enseña a la luz de las Escrituras. Por eso lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 10, verso 4. Dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y la mano negligente es la que le da pereza madrugar, la que toma las cosas a la ligera, la que hace negocios sin pensar, la que se mete en todo asunto, en todo negocio, en cualquier relación, sin ni siquiera analizar, sin ni siquiera pedir orientación y dirección, y mucho menos sin buscar al Señor para saber qué respuesta podrá encontrar o cómo podrá actuar para cada situación. Por eso, ahí lo mismo lo dice: el que empieza a obrar así actuará mal. Y obrará mal, ¿por qué? Porque no toma decisión acorde a lo que el Señor le dice, acorde a las Escrituras. Por eso lo veamos en el libro de Proverbios capítulo 12, verso 24. Y dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Se da cuenta que cada vez que usted y yo miramos el libro de Proverbios encontramos la respuesta? Pero mire que encontramos a qué se debe la negligencia, porque no somos diligentes, y la negligencia nos lleva a la pobreza. Y por eso le dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Viene con conflictos, problemas, circunstancias, situaciones adversas o difíciles. Y es porque nos basamos más en lo que a veces creemos que nos dicen las otras personas. Pero ahí no está el Señor, Él es el deseo y los pensamientos. Por eso ahí en el mismo Proverbios capítulo 12, verso 27 dice: el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia, el indolente. Esas personas que no toman cuidado de cuando van a tomar una decisión, sino que se basan en sus decisiones, en sus pensamientos, y vienen a pobreza. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí en poder conocer y entender cómo debemos obrar y actuar para cada situación. Como la situación que usted y yo estamos viviendo, pero será que si la vivimos acorde a la palabra, acorde a lo que el Señor nos enseña a través de las Escrituras, pero será mejor que usted y yo sí buscamos del Señor en la mañana, buscamos su orientación y su dirección para cómo saber y obrar o actuar para cada circunstancia o situación que se nos presenta. Pues en el libro de Proverbios se encontraba la respuesta, ya que el tema de hoy son los diligentes, y los diligentes son los que realmente, primeramente, buscamos la dirección del Señor. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos habla el Señor acorde a la palabra, acorde a las Escrituras, acorde a cada decisión? Entra primeramente en oración. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo debemos obrar y actuar para esa situación que tenemos que afrontar? Que el Señor nos guíe, nos oriente y nos direccione, pero también nos enseñe cómo debemos hablar y actuar. Ya, pero es que aquí se opone a la imprudencia. Los perezosos son defectuosos en acción, ya que el apresurado muchas veces, primeramente, mira cómo obra, cómo actúa. Los diligentes oramos, intercedemos, clamamos, inclusive a veces ayunamos para pedir una orientación y una dirección del Señor, pedirle una respuesta acorde a las Escrituras, acorde a la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo primeramente, antes de empezar el día, nos humillemos delante de la presencia del Señor, oremos, clamemos, así como lo dice en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos son las que el Señor nos quiere revelar a usted y a mí, pero cuando usted y yo clamamos, nos humillamos, le pedimos dirección al Señor, orientación, sabiduría, entendimiento y conocimiento para saber cuáles son las cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero que el Señor sí las conoce y nos las quiere revelar y dar a conocer y entender a usted y a mí. Segundo, empezamos a pedirle al Señor la sabiduría y el entendimiento a la luz de las Escrituras. Leemos los proverbios, el proverbio del día, el capítulo del día, que el Espíritu Santo me abra la mente, me abra el corazón, al entendimiento, que yo pueda entender, Señor. Corre el velo en mi mente y corazón, trae entendimiento y conocimiento y discernimiento, revelación a la luz de las Escrituras, y que la palabra de hoy cumpla su función en mi vida. Señor, llévame a ser una persona diligente, esa persona diligente que tiene el conocimiento, el entendimiento de la palabra para saber cómo tomar acciones y decisiones para cada circunstancia o cada situación que se me presente o la que estoy viviendo, la que estoy pasando. Que el mismo Espíritu me enseñe en la palabra cómo debo tomar esa decisión. Ya no la tengo que hacer en esas personas negligentes, tampoco guiarme por lo que los demás hacen, lo que los demás dicen. Hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos diligentes en Cristo Jesús, en la dirección del Espíritu Santo, a la luz de las Escrituras.